Dicen que el pasado nunca desaparece del todo. A veces, solo se esconde. Y en las regiones más remotas del planeta, allí donde el ser humano apenas ha puesto un pie, podrían seguir existiendo criaturas que la ciencia juró haber perdido para siempre. Los científicos registran miles de especies cada año, pero también declaran otras tantas extintas. Muchas veces sin haber explorado todos los lugares donde podrían vivir, porque nuestro planeta aún tiene vastas zonas inexploradas, selvas tan densas que la luz del sol apenas logra entrar, montañas que nadie ha vuelto a escalar y océanos que permanecen en penumbra total. Así que, ¿cómo podemos afirmar con certeza que una especie está realmente extinta? Tal vez algunas de esas criaturas que creemos perdidas sigan ocultas, adaptadas al silencio y al paso del tiempo. Hoy descubrirás 7 seres que, según la ciencia, desaparecieron hace miles o millones de años, pero que podrían seguir entre nosotros, esperando a ser redescubiertos. El megaterio. Comencemos con una de las bestias más impresionantes del Pleistoceno, el megaterio. Imagina un perezoso tan enorme que podía medir más de 6 metros de largo y pesar más de 4 toneladas. Era un herbívoro colosal que dominaba los bosques de Sudamérica. Su fuerza era tan descomunal que podía derribar árboles enteros solo para alcanzar sus hojas. Vivió hace unos 10.000 años, hasta que los cambios climáticos y la llegada de los humanos provocaron su desaparición. Pero hay quienes creen que este gigante jamás se extinguió del todo. En lo más profundo del Amazonas, los pueblos nativos hablan de una criatura legendaria llamada Mopping Wari. Dicen que camina erguida sobre 2 patas, arrasa con árboles, voltea canoas y ruge como si la selva entera vibrara. Exploradores han hallado huellas enormes, restos de vegetación aplastada y sonidos inexplicables que parecen venir de lo más profundo de la jungla. El misterio crece porque gran parte de la Amazonía sigue siendo territorio desconocido. Más del 80% de su extensión nunca ha sido explorada a fondo. Y si una criatura tan grande como el megaterio necesitara esconderse, no habría mejor lugar que ese océano verde y silencioso. Quizá el megaterio nunca se fue. Quizá aún camine entre los árboles moviéndose despacio, observando, desde las sombras, la megalania. Viajemos ahora a Australia, una tierra donde lo imposible parece tener hogar. Allí, hace unos 50.000 años, habitó un depredador reptiliano de proporciones aterradoras, la megalania. Un lagarto gigante de más de 6 metros de largo, pariente directo del dragón de Komodo, pero mucho más grande y letal. Los fósiles indican que fue el lagarto terrestre más grande de la historia, un cazador formidable con una mordida venenosa capaz de abatir a cualquier animal de su entorno. Se cree que cazaba mediante emboscadas, atacando a grandes marsupiales que dominaban Australia en la prehistoria. Los aborígenes australianos aún cuentan historias de serpientes con patas que acechan desde los matorrales, criaturas que coinciden perfectamente con la descripción de la megalania. Incluso en la década de 1970, algunos rancheros en Queensland afirmaron haber visto un reptil gigantesco moverse entre los árboles antes de desaparecer sin dejar rastro. Los científicos nunca hallaron pruebas concluyentes, pero el interior de Australia, una región árida, vasta y prácticamente deshabitada, podría ocultar secretos que aún no comprendemos. Allí, entre el calor, las dunas y la soledad, podría vivir algo ancestral, un depredador que no ha aceptado su extinción. El pterosaurio. Los pterosaurios no eran dinosaurios, aunque convivieron con ellos. Fueron los primeros vertebrados capaces de volar activamente, y su reinado se extendió durante más de 150 millones de años. Algunas especies eran pequeñas, pero las más grandes alcanzaban una envergadura de más de 10 metros y un peso superior a los 200 kilos. Tenían huesos huecos, picos afilados, dientes curvados y enormes alas formadas por una membrana de piel que se extendía desde un dedo alargado hasta sus flancos. Su aspecto debía ser tan impresionante que incluso los cielos parecían su dominio absoluto. Se extinguieron junto con los dinosaurios, o eso dice la teoría.
pero los testimonios modernos cuentan otra historia. En Papúa Nueva Guinea, los aldeanos describen al ropen, un ser volador con alas de cuero, cabeza alargada y una cola que emite una luz fosforescente durante la noche. En Texas y Arizona, algunos testigos aseguran haber visto figuras aladas gigantes surcando el cielo, con alas que se movían lentamente y sin ruido. Incluso se han reportado ataques a ganado y sombras que cruzan la carretera bajo la luna llena. No hay pruebas fotográficas claras, pero la cantidad de testimonios ha intrigado a los investigadores durante décadas. Quizás no sea un pterosaurio, pero algo muy antiguo sigue volando por los cielos, y mientras el viento sople sobre la oscuridad, el misterio seguirá ahí, suspendido entre las nubes. Mokele Mbembe. En el corazón del Congo, donde los ríos son anchos como mares y la humedad nunca se disipa, los aldeanos temen a una criatura llamada Mokele Mbembe. Su nombre significa el que detiene el flujo de los ríos. Las descripciones coinciden con las de un dinosaurio saurópodo: cuerpo masivo, cuello largo, cola poderosa y un tamaño de más de 10 metros de largo. Los primeros relatos europeos datan del siglo XX, cuando exploradores escucharon historias de los lugareños sobre un animal que emergía del agua y destrozaba las canoas que invadían su territorio. Algunos incluso afirmaron verlo cruzar un río, provocando olas tan grandes que parecían creadas por una lancha motora. Durante décadas, numerosas expediciones han intentado comprobar su existencia. Ninguna ha regresado con pruebas sólidas, pero los testimonios no cesan. Las tribus del Congo aseguran que el Mokele Mbembe sigue ahí, oculto entre los pantanos y las brumas. Algunos biólogos sostienen que podría tratarse de una confusión con hipopótamos o cocodrilos gigantes. Otros, más atrevidos, creen que podría ser el último descendiente de un linaje que el tiempo olvidó. Un dinosaurio, vivo en pleno siglo XXI. ¿Leyenda? ¿Realidad? El Congo guarda sus secretos, y el agua, como siempre, se los lleva en silencio. El Moa. Cruzando el océano llegamos a Nueva Zelanda, tierra de paisajes imposibles y montañas cubiertas de niebla. Allí vivió una de las aves más imponentes que hayan existido, el Moa. Estas aves no volaban, no tenían alas, ni siquiera vestigios de ellas, pero alcanzaban hasta 3,5 metros de altura, pesaban casi 200 kilos y se movían con una elegancia sorprendente. Eran herbívoras y se alimentaban de ramas, hojas y frutos. Su depredador natural era el águila de Haast, un ave tan poderosa que podía derribar a un moa adulto en pleno movimiento. Sin embargo, cuando los primeros maoríes llegaron a Nueva Zelanda, comenzaron a cazarlos de manera intensa. En menos de 3 siglos los moas desaparecieron. O eso creemos. A lo largo del siglo XX, varios excursionistas afirmaron haber visto enormes aves sin alas corriendo entre los matorrales de la isla sur. Algunos incluso encontraron huellas de gran tamaño, imposibles de atribuir a las especies actuales. Las zonas más remotas de Nueva Zelanda siguen siendo selvas prácticamente inexploradas. ¿Y si todavía quedara una pequeña población de moas escondida entre la niebla? De todas las criaturas extintas, el moa podría ser la más probable de seguir existiendo. Silenciosa, esquiva pero real. El mamut lanudo. El mamut lanudo es quizá el más famoso de todos los gigantes desaparecidos. Cubierto por un espeso pelaje, con colmillos curvados que podían medir hasta 5 metros, este coloso vagó por Eurasia y América del Norte durante la última edad de hielo. La mayoría se extinguió hace unos 10,000 años, pero un pequeño grupo sobrevivió en la isla de Wrangell, en el Ártico, hasta hace apenas 4,000 años. Eso significa que los mamuts aún caminaban por la tierra mientras se construían las pirámides de Egipto. El permafrost siberiano ha preservado sus cuerpos con piel, músculos e incluso sangre congelada. Gracias a ello, los científicos han logrado reconstruir su genoma completo y ya trabajan en proyectos para revivirlos mediante clonación. Pero hay quienes aseguran que los mamuts nunca se fueron. En regiones remotas de Siberia, algunos cazadores y geólogos
han informado de encuentros con criaturas peludas, de gran tamaño, que se mueven lentamente entre la nieve. Las autoridades nunca confirmaron estos relatos, pero tampoco los negaron del todo. Y si algo tan grande como un mamut aún caminara por la tundra, ¿cuánto tiempo tardaríamos en darnos cuenta? El oso Nandi. Y por último, viajamos a África Oriental, donde las historias se cuentan a la luz del fuego. Allí se habla del oso Nandi, una criatura legendaria que aterra a los pueblos de Kenia y Uganda desde hace siglos. Los testigos lo describen como una mezcla imposible entre un oso, una hiena y un leopardo. Dicen que tiene un cuerpo musculoso, pelaje espeso y garras capaces de destrozar el hueso más duro. Lo más inquietante es que en África no existen osos. A principios del siglo XX, colonos británicos reportaron haber escuchado rugidos profundos en la noche y haber encontrado ganado mutilado con marcas de un animal desconocido. Algunos investigadores creen que podría tratarse de una hiena mutante o una especie relicta de oso prehistórico que logró sobrevivir en los bosques más remotos. Hasta hoy, las pruebas son escasas, pero los relatos continúan. Cada tanto, un pastor asegura haber visto a una bestia enorme entre los arbustos, con ojos que brillan como brasas, y cuando el viento sopla desde las montañas, algunos aún juran oír un rugido grave, profundo, como si algo oculto siguiera allí. El oso Nandi podría ser simplemente un mito, o quizá una advertencia de que la naturaleza aún no ha mostrado todas sus cartas. Quizás todas estas criaturas estén realmente extintas. O tal vez nunca se fueron. El planeta es vasto, antiguo y misterioso, y los secretos que guarda siguen esperando en la oscuridad, porque al final, no todo lo que desaparece deja de existir. Gracias por ver este episodio, y si te apasiona lo desconocido, suscríbete y activa la campana. Así no te perderás la próxima criatura que tal vez aún respira entre nosotros.